máster en Sexología Clínica, Terapia de Pareja por la MIR México y la Universidad a Distancia de Madrid. Jefe del Departamento Clínico en el Hospital de Psiquiatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Perito en psiquiatría y psiquiatría de manera particular y por supuesto del Colegio Federal de Peritos. Socio fundador de la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud. Director del área de psiquiatría forense en el Colegio Federal de Peritos. Profesor C. Adjunto de la especialidad en psiquiatría por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro honorífico de la Global Academia de Ciencias e Investigación de Medicina y Ciencia, es decir, de GLAMFIS, miembro del Consejo de Gobierno de la Academia Global de Investigación y Medicina Forense. Entonces, pues el doctor ya anteriormente, pues ha sido muy didáctica la forma en que nos ha expuesto cómo funciona la psique. Entonces, pues para nosotros empezar con él es para que abra de manera general o panorámica todas estas sinapsis que se dan en el cerebro y que posiblemente dan paso a que se tenga una conducta criminal. Porque recuerden que tenemos la conducta, tenemos la conducta asocial que simplemente afecta a ese sujeto pero que no contraviene el orden social, tenemos la conducta parasocial que tiene conductas autopunitivas como es el escarfeo, que es el tatuaje, que es pues prostituirse, alcoholizarse, porque las adicciones, la adicción viene de A sin dicción, no tener dicción, pero esto lo hemos hablado cuando utilizan alguna sustancia psicotrópica, pero no todas tienen afecciones orgánicas, simplemente conductuales en el uso de la marihuana, anfetaminas y hoy con lo que conocemos con esta droga, ay, la que está en el fentanilo, muchas gracias. Y algo que se ha dado que le conocen como el cocodrilo, que se empiezan a desprender partes de la piel y se pone verde. Entonces, tantas cosas que nos habla ya no solamente de una conducta parasocial, que es autopunitiva, sino esta brinca a la parte antisocial. Una conducta antisocial ya trastoca, a la misma palabra lo dice, que puede entenderse esa conducta como criminal, pero pasar a la normatividad convirtiéndose a un delito. Por eso hablan los abogados que no toda conducta antisocial es delito, pero sí todo delito es una conducta antisocial. Sin más preámbulo, para dar comienzo a la presentación, pues bienvenido, doctor Josué Martínez Rico, y empezamos con su presentación. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, pues agradezco nuevamente la invitación y qué bueno que hace esta introducción. Vamos a ver que en este tema tan importante de la conducta sexual, pues nos vamos a encontrar en ciertos momentos en disyuntivas, ¿no? Donde qué se puede considerar normal, qué no. Y en algunos momentos, pues esto también, como dice, va a entrar dentro de la conducta antisocial, de la normatividad y puede constituir un delito, ¿sale? Entonces, voy a compartir la presentación. Muy bien, a ver.
sí se ve la presentación? Perfectamente. ¿Ya se ve bien? Sí. Sí, así se ve bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría eh, que una o dos personas me dieran por ahí alguna opinión en relación solamente de si en algún momento se han encontrado con material en Internet, pues que pueda representar alguna situación eh, pues importante o fuera de lo normal dentro de las conductas sexuales. Sí me gustaría que al menos dos personas me pudieran dar su opinión, porque esto es importante. Estamos viendo que el tema es parafilias en Internet. ¿Alguien que me pudiera compartir alguna experiencia? ¿Nadie? ¿Sí se me escucha? Sí, lo que pasa que por dinámica de la exposición, para que no se estuviera, digamos, interrumpiendo la presentación, dejar para el último las preguntas, estimado doctor. Ah, ok, doctor. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a ver es parafilias en Internet. Denme un segundito. Ok, muy bien. Como ya mencionó el doctor, pues yo soy el doctor José Martínez Rico, soy médico psiquiatra. Y bueno, vamos a empezar. Muy bien. Tenemos entonces que los temas que vamos a tocar dentro de esta presentación, pues vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? De cómo se ha ido conformando, bueno, de lo que se tiene registrado brevemente sobre este tipo de conductas, los conceptos, la clasificación actual, ajá, un poco de epidemiología, obviamente la etiología. Vamos a hablar un poquito de las características de Internet y específicamente de la pornografía. Ujú. Posteriormente, pues mencionaremos brevemente eh, cuáles son las principales parafilias que se identifican en Internet. Y bueno, comentaremos al final desde la psiquiatría forense cómo es este estudio. Ujú. Nosotros estamos ahorita pues en el maratón forense, entonces todo va a ser vertido hacia el área forense. No me voy a detener mucho en situaciones pues médicas como tratamientos ni nada de eso, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Nosotros tenemos acá, encontramos más bien dentro de los antecedentes históricos, fíjense que hay descripciones que pueden coincidir con conductas parafílicas descritos desde la Biblia, ¿no? En esta parte de los comportamientos de Adán y Eva, ¿no? De Adán y Eva, perdón. Se identifican ahí algunas situaciones que pudieran coincidir con alguna de estas conductas. Algo importante que hay que mencionar es que desde que nace la civilización como tal, pues la desnudez, ¿no? La desnudez del cuerpo, pues se fue relacionando con patología o con enfermedad, con enfermedad mental específicamente. Fíjense también, ya desde el Kama Sutra, ¿no? Que es eh, digamos, libro, ¿no? Donde se registraban algunas situaciones sexuales, específicamente, pues maneras, ¿no? De ejecutar el acto sexual, pues ya se describían algunas situaciones importantes que también pudieran coincidir con conductas parafílicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se mencionaba, o se menciona todavía, por ejemplo, el cacheteo erótico, ¿no? Como este tipo de masoquismo, de sadismo, ¿no? Uh-huh. Este libro, pues, es del año 200 antes de Cristo. Entonces,
desde ese entonces ya se empezaban a describir cierto tipo de situaciones relacionadas a estas conductas, ¿no? Veamos acá en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, pues había una relación, ¿no? Si lo vemos desde, pues desde lo que sabemos hoy, había una relación de explotación de varones jóvenes, ¿no? En ese entonces, pues, había una cercanía muy importante entre maestros y estudiantes. Incluso había pues relaciones entre ellos, ¿no? Entre el maestro y el estudiante muchas veces menor de edad, ¿no? Entonces, fíjense, en la Grecia antigua también había conductas más bien que pudieran coincidir con conductas parafílicas, ¿no? Tenemos aquí en el 1740, ¿no? Que nace el Marqués de Sade. Sabemos que, bueno, él pues escribió novelas, ¿no? Escribió novelas específicamente de contenido erótico, ¿no? Pero de un contenido erótico que se salía de la norma, ¿no? Por eso en su época, pues, generó como mucho revuelo, ¿no? Incluso, pues, fue uno de los motivos por el cual estuvo encarcelado algún tiempo, ¿no? Entonces, él normalmente escribía, pues, novelas de contenido violento, perverso. Uh-huh. Uno de sus libros más importantes, pues, fue ese de 120 días en Sodoma, ¿no? Y entonces él aquí vemos que ya empieza a describir muchas de las que nosotros hoy consideramos parafilias, ¿no? De hecho, de ahí sale el término de sadismo, ¿no? Porque, bueno, él fue de los primeros que describió este tipo de conductas dentro de la sexualidad, conductas violentas dentro de la sexualidad o con la finalidad de dañar al otro, ¿no? Tenemos posteriormente que en estas fechas, 1835-1895, que fue que vivió Leopold von Sacher-Masoch. Uh-huh. Bueno, se le acuña el término de masoquismo a él, porque, bueno, él describe pues esta parte del gusto por el dolor y la sumisión, ¿no? Específicamente o llevado al ámbito sexual. Uh-huh. Vemos que también acá, en esas épocas en Francia, uh-huh, en el siglo XIX específicamente, se describen algunas conductas, ahí se describe el voyeurismo, ¿no? Que se identifica que la gente pagaba por ver en los burdeles, pues, cómo tenían relaciones sexuales, pues, las personas, ¿no? A través de grietas o a escondidas, ¿no? Estas conductas, pues, ya se identificaban desde entonces. Uh-huh. En esas épocas también se describe el froteurismo. Uh-huh. Y en ese entonces eran consideradas perversiones, ya que se decía que este tipo de conductas fuera de la normalidad, pues violaban las leyes de Dios, ¿no? Entonces, en ese entonces, en esos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, pues se relacionaba, como les decía, con la enfermedad mental, ¿no? Acá entonces vamos a ir viendo, ¿no? Estos personajes históricos a lo largo del tiempo, pues han ido aportando pues algunas avances importantes, ¿no? En esta área. Tenemos acá 1826, Wilhelm von Humboldt empezó a clasificar el comportamiento sexual humano. Ajá, pero fíjense, él en ese entonces consideraba solo 4 posibilidades, ¿no? En las cuales se podía dar pues la situación o el placer sexual, ¿no? Podía ser con uno mismo, ajá, con personas del otro sexo, con personas del mismo sexo y con animales. Fíjense, él aquí desde 1826 ya empieza a describir, pues, las prácticas sexuales con animales, ¿no? 1843, Henry Kahn
empieza a clasificar enfermedades mentales sexuales. Ajá. Y él emplea los términos de desviación y perversión, perdón. Él empieza a mencionar, es de los primeros que empieza a mencionar, como estas conductas se consideraban pecados, como les había dicho. Él empieza a decir que, bueno, todas estas conductas que se salían de la norma o que representaban, pues, pecados, podían ser tratados, ¿no? Desde la parte médica. Uh-huh. Y bueno, él también empieza a hablar de la masturbación y del sexo con fantasías. Son temas que empieza, pues, a mencionar él desde esta época, ¿no? Posteriormente, Richard von Kraft uh-huh, y Eyving son de los primeros investigadores de la sexualidad. Uh-huh. Ellos son quienes acuñan como tal el término de sadismo por lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, de estos tres, de estos dos personajes, masoquismo y sadismo, ellos son quienes acuñan los términos, ¿no? Les dan nombre a estas conductas y también, pues, al fetichismo, ¿no? Ellos son de los primeros que empiezan a pedir que se despenalice la homosexualidad. Uh-huh. Posteriormente, Ivan Bloch es uno de los personajes que empieza a criticar la noción de degeneración sexual. Él es quien acuña el término de sexología. Uh-huh. Y, bueno, sin embargo, él menciona que, pues, las personas que tenían relaciones con individuos de su mismo sexo tenían trastornos mentales. Y fíjense, él es de las personas que por primera vez empieza a publicar material científico relacionado, pues, a este ámbito de la sexología, ¿no? Aquí tenemos uno de sus publicaciones, ajá, Psicopatías sexuales, ¿no? Que hablaba, pues, específicamente de esto, ¿no? De las degeneraciones sexuales consideradas en ese momento. Uh-huh. Aquí algo importante también es que hay que mencionar que Freud, ajá, es quien introduce el término conjunto de sadomasoquismo, ¿no? Es el que concibe, bueno, más bien conceptualiza la relación que hay entre el sadismo y el masoquismo. Uh-huh. Y bueno, algo que me faltó mencionar es que Ivan Bloch es uno también de los que empieza a proponer que estas degeneraciones sexuales eran condiciones médicas, ¿sale? Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia fue cambiando la concepción de este tipo de conductas, ¿no? Desde considerarse pecados, enfermedad mental y luego condiciones médicas, ¿no? Acá vemos que a lo largo pues, de la historia, ¿no? De las clasificaciones, fue cambiando, ¿no? Cómo se fueron nombrando y especificando dentro de los manuales de diagnóstico. Ajá. Tenemos acá el más importante que nosotros usamos dentro de la parte médica, la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE. Ajá. Tenemos que aquí en 1948, en su sexta edición, vienen nombrados como desviaciones sexuales. Ajá. Y ahí solo incluían exhibicionismo, fetichismo, homosexualidad, sexualidad patológica y sadismo. Vean, en estas fechas, ¿no? La homosexualidad todavía se consideraba pues una desviación sexual, ¿no? Vemos acá en el CIE 9, uh-huh, que viene siendo por ahí de los años 70, 80, ajá, cambia el término a trastornos de las preferencias sexuales. Y posteriormente en el CIE 10, por ahí de la década de los 90, ya viene como una subcategoría de los trastornos de personalidad y del comportamiento del adulto. Ajá, viene subclasificado en esa parte. Y ya posteriormente, en el CIE 11, que, bueno, nosotros sabemos que la OMS lo publicó hace
año y medio, un par de años, ya viene clasificado como trastornos parafílicos, ¿sale? Aquí pongo esta pintura de Salvador Dalí, ¿no? Que se llama de Voyeur, ¿no? El voyerista, ¿no? Y bueno, vemos acá como un individuo, ¿no? Este individuo, bueno, o en la pintura representa a un individuo que espía, pues ahora sí que a las personas, ¿no? A los vecinos teniendo eh, contacto sexual o actividades sexuales, ¿no? Muy bien. En cuanto al DSM, que es el otro manual importante que nosotros utilizamos en el área psiquiátrica, que bueno, es un manual que se utiliza más para investigación. Uh-huh. Tenemos que en su primera y segunda edición, pues vienen nombrados como desviaciones sexuales en la categoría de trastornos de la personalidad. Ajá, pero fíjense, aquí específicamente se refería a los trastornos de la personalidad sociopáticos, ¿no? Ahí incluye la homosexualidad, travestismo, pedofilia, fetichismo y sadismo sexual. Uh-huh. En el DSM-3, que bueno, en el DSM-3 específicamente en 1980 se incluye el término parafilias, ¿no? Y bueno, dentro de los trastornos psicosexuales. Uh-huh. En el DSM-4 se empiezan a agregar criterios de duración para los síntomas y aquí empieza a mencionar, aquí ya le empieza a dar duración de al menos 6 meses de esta duración, ¿sale? De la conducta. En el DSM-5 ya se define como interés sexual atípico y persistente. Ajá. Se incluye en el DSM-5 ya como trastornos parafílicos, es decir, la sección se llama así, trastornos parafílicos. Y bueno, aquí es uno de los datos importantes es que empieza a tomar en cuenta como uno de los criterios para considerar parafilias esta parte, ¿no? Cuando generan daño a las personas o a terceros. Esto es algo muy importante. Uh-huh. Muy bien. Ok, entonces, para nosotros empezar a entender el término de parafilia, debemos de entender, pues, algunos conceptos importantes, ¿no? Estos conceptos, bueno, estas situaciones que menciono aquí, pueden ser aplicadas a cualquier tipo de conducta en realidad. Ajá. Pero bueno, en el tema que nos atañe, pues es de sexualidad, ¿no? Tenemos a este autor, ¿no? Wardell Pomeroy. Es uno de los autores que dentro de este tema, pues clasifica lo que es normal o anormal en base a estas 5 situaciones. Ajá. Él dice que para que una conducta sexual, ajá, dentro de la parte estadística sea normal, pues debe ser una conducta que es practicada por la mayoría de la población. Uh-huh. Es decir, meramente estadístico, ¿no? Por la norma, ajá, por la cantidad de personas, o que sea la mayoría de personas que practiquen esta conducta. Ajá. Considera otro criterio que es el filogenético o biológico, ¿no? Este es interesante porque él menciona que una conducta sexual va a ser normal si corresponde con el comportamiento sexual de los primates superiores, ¿no? Es decir, si es una conducta sexual, nosotros venimos del mono, obviamente, ¿no? Como dice las teorías de evolución. Entonces, se van a considerar las prácticas sexuales que correspondan con las prácticas sexuales que tienen los monos. Entonces, eso se va a considerar normal según este criterio y según este autor, ¿sale? Tenemos entonces el criterio moral también, uh-huh, que bueno, nos dice que los preceptos de una comunidad son variables en cada cultura, en diferentes épocas, pero dentro de ese momento cultural y temporal,
pues suele haber conceptos y consensos, ajá, que se visibilizan a través de pues, usos, costumbres y creencias, ajá, y que bueno, da pie a ciertos valores individuales y colectivos, es decir, desde la parte cultural, ¿no? También nosotros tenemos establecido qué es una conducta normal y qué es una conducta anormal. De hecho, es algo muy importante dentro de, sí, de la enseñanza familiar, por ejemplo, ¿no? Que de acuerdo a ciertas creencias, nosotros consideramos qué conducta sexual es normal o anormal, ¿no? De ahí que, por ejemplo, pues los adultos mayores o los padres pues lleguen a llamar la atención a un menor, pues cuando está ejecutando una conducta que ellos consideran normal. Ujú. Ahora bien, en el criterio legal, pues se refiere al conjunto de normas, ajá, escritas y sanciones para defender a las personas y su patrimonio o derechos. Y este también incluye, pues, el aspecto sexual. Es decir, dentro del criterio legal, ujú, se va a considerar anormal todo aquello que los códigos civiles, penales o todos los códigos jurídicos nos digan que puede ser una infracción o delito, ¿sale? Esto dentro del criterio legal. Ajá. Por último, bueno, pues el criterio social. Ajá. Este se refiere a que las conductas socialmente dominantes que no perjudican a los miembros de la sociedad pueden considerarse correctas o adecuadas, pues para cada época, ¿no? O para cada sociedad. Ajá, esta va, pues la parte social va muy relacionada con la parte moral y cultural, ¿no? Y las creencias. Ujú. Entonces, estos son como todos los criterios que son los más completos, a mi parecer, que determinan que una conducta sea normal o anormal. Ujú. Y entonces vamos a pasar a como tal definir ya estos conceptos principales. Ujú. Son como los más importantes, es como entender a qué se refiere cada cosa, ¿no? Fíjense, en el concepto de filia, pues se refiere a una afición, gusto por determinada actividad, persona o cosa, y no necesariamente es de índole sexual. Ajá, por ejemplo, cinefilia, que es ese gusto muy intenso hacia el cine, ¿no? Bibliofilia, que es ese gusto muy intenso hacia la lectura, ¿no? Este, hay muchos tipos de gustos de acuerdo a la persona, a sus características, etcétera. Pero fíjense aquí, no necesariamente, y digo no necesariamente tiene que ser de índole sexual, porque también puede ser de índole sexual, ¿no? Dentro del ámbito sexual, yo puedo tener una afición o un gusto. Es decir, puede haber filias dentro de la índole sexual, pues que son normales, ¿no? O que se pueden considerar dentro de la normalidad, ujú, que no dañan a otras personas, ajá, o que no generan problema para la persona. Posteriormente pasamos a parafilia, ¿sí? Fíjense, la parafilia ya utiliza el término para, que significa fuera de o más allá de. Ajá. Parafilia, pues, se refiere a que ya dentro del ámbito sexual, pues la fuente de placer o excitación es un objeto, situación o un tipo de persona específico, ajá, pero atípico. Ajá, es decir, no es común. No es común ese gusto o no cumple con las características que ya les mencioné para considerarse dentro de la normalidad, ¿no? Aquí algo importante es que en las parafilias, a pesar de que el gusto sea atípico, son inofensivas, ajá, bueno, se deben considerar o deben ser inofensivas, ajá, pero aquí hay una línea muy delgada entre
si, fíjense, entre si puede generar malestar a otros, malestar a la persona, o es una conducta que se ejecuta con muchísima frecuencia. Ujú. Cuando estos tres criterios están, ya se puede considerar un trastorno parafílico. Ajá. Obviamente, si daña a otras personas, pues está mal, ¿no? Dentro de la norma, ajá, dentro de la moral, etcétera, ¿no? Está mal si daña a otra persona. Si daña a sí mismo, pues también está mal, ¿no? Para la parte médica, pues que una persona se dañe a sí mismo con una conducta, pues está mal. Ajá. Y si es una conducta que se ejecuta con mucha frecuencia o que la persona no puede evitar ejecutarla, pues también está mal porque causa un malestar o incluso disfunción a la persona. Entonces, son esos tres criterios importantes para considerar nosotros que hay un trastorno parafílico. Ajá. Que cause daño a otros, ajá, que sea una conducta muy frecuente y que no pueda ser controlada por el individuo y que sea una conducta que dañe pues al propio individuo. ¿Sale? Muy bien. Veamos acá entonces la clasificación. Esta es la clasificación eh, del CIE en la última edición, la 11ª. Uh-huh. Y bueno, aquí mencionan el exhibicionismo, el voyeurismo, la pedofilia, el sadismo sexual coercitivo, así lo llama el CIE-11, el frotismo o froteurismo, otros trastornos parafílicos que involucran a personas sin su consentimiento, trastornos parafílicos que involucran comportamientos en solitario o individuos que dieron su consentimiento, y trastornos parafílicos sin especificación, ¿no? Entonces, fíjense, acá, pues todas estas conductas, en realidad, para que estén dentro de los manuales de clasificación médicos, pues deben ser situaciones patológicas. Ajá. Sí, en algunos manuales se incluyen algunas situaciones que pueden entrar dentro de la normalidad, pero pues, obviamente los manuales de clasificación están hechos para clasificación de enfermedades, ¿sale? Entonces, todo esto es patológico, todo esto se considera enfermedad, ¿no? Es un manual de clasificación de enfermedades. Ajá. Y bueno, algo interesante también es que, pues aquí son como las parafilias más comunes. Sin embargo, se describen más de 1000 parafilias, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Hay muchísimas parafilias. Uh-huh. Tenemos acá que en el DSM-5, en su última versión, la versión revisada, que es la última edición, pues también involucra trastornos similares, casi los mismos: froteurismo, exhibicionismo, voyeurismo, masoquismo, sadismo, la pedofilia, el fetichismo, el travestismo, otros trastornos parafílicos especificados y trastornos parafílicos no especificados, ¿sale? Entonces, algo importante. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar solo a ciertas parafilias que son las que más se identifican en Internet. No vamos a hablar de estas fuera de lo que es Internet, ¿sale? En cuanto a la epidemiología, fíjense, esto es algo interesante porque pues sí es real que la mayoría de dentro de este contexto, los agresores sexuales, la mayoría pues son varones, son hombres. Ajá. Y vamos a ver que muchos de la comisión de delitos está relacionada dentro del ámbito sexual, pues a la conducta, bueno, al trastorno de personalidad psicopática, al trastorno de personalidad antisocial. Hay algunos trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que también puede llevar a algunas conductas sexuales. El trastorno bipolar en la fase de manía también puede llevar a algunas conductas sexuales, pacientes psicóticos, etcétera, ¿no? El consumo de sustancias también, ¿no? Pero a lo que voy es que está muy relacionado principalmente al trastorno antisocial, trastorno psicopático y al parafilias, ¿sale? Muchas veces, perdón, va
van relacionados o van juntos. Una persona puede tener varias situaciones psiquiátricas. Tenemos acá, por ejemplo, que, bueno, los estudios arrojan que el voyerismo se presenta más en hombres. Hay una relación de 3:1. De todos los casos, en algunos estudios, 50.3 son hombres y 21.2 son hombres, de todos los que tienen voyeurismo. Exhibicionismo, 32.6 en hombres y 29.4 en mujeres. Igual es mayor, un poco mayor, fíjense, aquí va más emparejado, ¿no? El exhibicionismo. Froteurismo es principalmente en hombres, en estudios aleatorizados, fíjense, hasta el 30% de individuos varones en los estudios han manifestado este tipo de conducta, hasta el 30%. Eso es algo importante en los estudios, ¿sale? Masoquismo, fíjense, 2.2 en hombres y 1.3 en mujeres, casi el doble, igual. Sadismo, 2.7 en hombres y 2.3 en mujeres. Aquí está un poquito más emparejado, pero obviamente sigue siendo mayor en hombres. Y en la pedofilia pasa algo interesante, pasa algo importante, fíjense. En diversos estudios a nivel internacional, arrojaron que el 3% de todos los hombres, es decir, del 3% de toda la población, en esos estudios, pues cumplió características o conductas de pedofilia. De esto se pudiera, si somos generalistas, pues pudiéramos decir que el 3% de toda la población de hombres, pues puede tener estas conductas. Entonces, de manera general, ¿no? La parafilia más común es la pedofilia, justamente. De todas es un 34%. Le sigue el voyeurismo. El voyeurismo es la siguiente en frecuencia, un 21%. Exhibicionismo en el 18%. Masoquismo y sadismo un 16% y la zoofilia un 11%. Entonces, todas estas son las más comunes, las parafilias más comunes que vamos a encontrar de manera general, ¿sale? Más del 50% de las parafilias inician, fíjense, en la adolescencia. Está muy relacionado justamente con el tipo de contenido que se visibiliza y se comparte en esas etapas en los jóvenes, específicamente o de manera más importante en Internet. Y bueno, también tiene mucho que ver pues con las experiencias, la educación y los eventos principalmente traumáticos que pudiera tener una persona. Ahorita vamos a ver ahí en etiología que pues muchas de las parafilias tienen que ver o se desarrollan pues posterior a recibir ciertas agresiones de índole sexual. La ocurrencia de las conductas parafílicas tiene su pico entre los 15 y 25 años y fíjense, va declinando con la edad. Alrededor de los 50 años de edad empieza a disminuir la ejecución de este tipo de conductas, ¿sale? Los pacientes o las personas, perdón, con parafilias normalmente tienen más de una parafilia, ¿sale? Fíjense aquí, en los estudios se han descrito que pueden compartir hasta entre 5 y 6 parafilias. Eso es algo como interesante. Y sí lo vamos a ver ahorita, como algunas parafilias que vamos a ver, que vamos a mencionar, incluyen otras parafilias o incluyen conductas de otras parafilias. Acá dentro del origen, de la etiología, pues se han hecho múltiples estudios que consideran per se que es multifactorial. Es decir, no se debe solamente a una situación, se debe a múltiples situaciones. En la etiología, pues fíjense aquí, nos dice que hay una relación entre combinación de procesos neurobiológicos,
es decir, eh, hereditarios, y del funcionamiento del cuerpo, interpersonales y cognitivos, es decir, propios de la persona, propios de la parte psíquica y psicológica de la persona, y también que están relacionados con esta parte interpersonal, con las relaciones que tuvo con otras personas, es decir, lo que aprendió, lo que recibió del exterior, lo que le enseñaron, etcétera, ¿no? Entonces, son todos estos elementos que se conjuntan para darnos como resultado una parafilia. Dentro de lo biológico y genético, pues se han encontrado algunos factores genéticos, algunos polimorfismos, por ejemplo, de esta enzima, que es esta enzima es la catecol o metiltransferasa, que es una enzima que degrada catecolaminas. Se han encontrado alteraciones en esta enzima. También hay evidencia que sugiere que la dopamina a nivel cerebral, además de niveles elevados de serotonina y norepinefrina, más una concentración reducida de DOPAC. DOPAC es un metabolito de la dopamina, ¿sale? Es decir, hay elevación de estas sustancias, se han encontrado elevación de estas sustancias en estos individuos, ¿no? De dopamina, serotonina y norepinefrina. En otros estudios, por ejemplo, que se han hecho en personas con sadismo, se han identificado mayor actividad de algunas zonas cerebrales, como la amígdala izquierda, la ínsula anterior izquierda, ¿no? Que son zonas que controlan emociones e impulsos, ¿no? Las personas sádicas fíjense, tienen mayor sensibilidad al dolor que otros. Eso es algo interesante. Y bueno, también algo importante es que la amígdala es dependiente de niveles de noradrenalina, es decir, tiene muchos receptores de noradrenalina, la cual al incrementarse podría explicar la excitación sexual generalizada. Es decir, como la amígdala también en alguna de sus zonas tiene que ver con excitación sexual, pues al estar sobreestimulada, pues explica este tipo de respuestas, ¿no? En estudios con personas que tienen fetichismo, pues hay una asociación de un estímulo incondicionado que puede ser la estimulación del órgano sexual y la respuesta incondicionada puede ser el orgasmo. Es decir, cuando una persona asocia el tener sexo con un orgasmo mientras usa, esto es un ejemplo, cuando una persona asocia el tener sexo con un orgasmo mientras usa unas medias rojas o se viste de cuero o usa un látigo, este puede ocasionar una respuesta similar a la respuesta incondicionada, que en este caso sería la excitación sexual, es decir, que a partir de ahí, pues la persona va a relacionar el orgasmo solamente con esa situación, ¿no? Con vestir de cuero o con usar medias, ¿no? Es un ejemplo de cómo se da este fenómeno. Acá en los estudios que se han hecho en pacientes pedófilos, se ha encontrado activación cerebral de la corteza cingulada anterior, el cerebelo, la sustancia nigra pars en su parte compacta, la corteza occipital ante estímulos sexuales de su preferencia. Y bueno, aquí hay una alta metilación en los genes, dentro de la epigenética se ha encontrado que hay una alta metilación en los genes de receptores de andrógenos. Esta pintura es de Balthus. Se llama Teres soñando, ¿no? Y en la historia, en lo que se refiere a la pintura, pues menciona que esta niña, bueno, que una niña de 11 años era su musa, ¿no? Él estaba interesado en ella, ¿no? Es un caso de pedofilia. Veamos también acá en el sistema nervioso central, dentro de la pedofilia,
pues se ha identificado un volumen inferior de la materia blanca en el fascículo fronto-occipital y en el fascículo arcuato izquierdo, que bueno, son regiones responsables del procesamiento de señales visuales que evocan respuestas sexuales. Ajá. Fíjense lo importante que es esto. Lo que evoca una respuesta sexual en lugar de una respuesta de crianza al ver un infante. Al tener alterada esta área, el pedófilo, al ver un niño, ¿no? La mayoría de las personas cuando vemos un niño, tenemos hijos, pues se desencadenan respuestas de cuidado, ¿no? Principalmente de cuidado, de protección, de crianza. Y en estas personas, por esta alteración, se desencadena una respuesta sexual. Esto es algo importante. En la materia gris, bueno, hay menor volumen en regiones cerebrales en donde la actividad funcional está caracterizada por la toma de decisiones, la inhibición de los impulsos, la empatía y la regulación de emociones. Al tener alterado esto, pues es más fácil que lleven a cabo pues conductas pedofílicas. Bueno, este es el flautista de Lomelí, es una ilustración de Kay Greenaway de 1888 y es interesante, ¿no? Si uno analiza la pintura, cómo pues él a través pues del sonido de la flauta va haciendo que los niños se acerquen, ¿no? Para llevárselos, ¿no? Entonces vamos viendo, esto es interesante, ¿no? El fenómeno, cómo a través de la historia, si analizamos el arte, la pintura, pues se van plasmando algunas situaciones de este tema, ¿no? Ahora bien, vamos a ver esta parte, ¿no? Dentro de la neurobiología, hay una importante relación entre las parafilias y la adicción, ¿sale? Se llega a considerar por algunos autores algunas conductas parafílicas como adicción. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la parafilia cumple con los pasos, digamos así, con la evolución que cumplen las adicciones, ¿no? Ya les decía que hay una conducta que se genera, ¿no? Hay un refuerzo positivo, es decir, si yo, lo que les mencionaba hace rato, la persona que vea unas medias rojas, se pone unas medias rojas y en ese momento tiene un orgasmo, el orgasmo es un refuerzo positivo de la conducta. Otro ejemplo que se menciona mucho, ¿no? Del exhibicionismo, por ejemplo. Si un niño se está masturbando y en ese momento que tiene el placer, el orgasmo, un niño o adolescente, en ese momento que tiene el placer o el orgasmo, entra alguien y lo ve, él va a relacionar este estímulo placentero, este orgasmo, con ser visto por otra persona. Eso es un refuerzo positivo. Entonces les decía que tiene la misma evolución que las adicciones, porque comparte, obviamente, dentro de la parafilia, pues está el placer sexual. Y el placer sexual también se experimenta dentro de lo neurobiológico en las vías del placer y la satisfacción y la recompensa, que también es donde actúan las drogas, ¿no? Entonces, al tener esos mecanismos, pues se va generando una tolerancia, es decir, la misma conducta, pues ya no me va a generar el mismo placer a lo largo del tiempo. Esto es algo importantísimo, ahorita lo vamos a mencionar, porque vamos a ver cómo normalmente las parafilias van de más a menos. Es decir, si esta parafilia, o yo que tengo esta parafilia, esto ya no me genera tanto placer, suelo pasar a una conducta que me genere, que me genere una respuesta más intensa. Y normalmente pues son conductas dentro de las parafilias pues que pueden incluir mayor gravedad, ¿sale? Entonces esto es algo importante, se va generando tolerancia y posteriormente
pues la dependencia como tal, es decir, pues, la adicción, ¿no? Se requiere cada vez más repetir la conducta para poder alcanzar pues esas sensaciones placenteras que antes con una sola vez al día, por ejemplo, alcanzaba, ¿no? Entonces esto es algo bien importante. Y aquí es cuando yo empiezo a meter lo que es la pornografía. Tengo que hablar de ella porque, como tal, muchas de las parafilias que hay en Internet entran pues dentro de la pornografía, ¿no? Se exponen o se venden como pornografía. Entonces, fíjense, los cambios que hay en el cerebro inducidos por la pornografía, vamos a ver que son los mismos que hay en la adicción, ya les mencionaba. Y aquí hay algunas características importantes. Tenemos primero que nuestro circuito de recompensa cerebral evolucionó para conducirnos hacia la comida y el sexo. ¿Por qué? Pues porque son conductas que nos permiten la supervivencia, ¿no? Si somos objetivos, ¿no? La función principal de todo organismo, de toda especie, es la supervivencia. ¿Y cómo va a sobrevivir? Pues a través de la comida y a través de transmitir sus genes a través de la reproducción, ¿no? Entonces, nosotros naturalmente estamos inclinados hacia la comida y hacia el sexo. Entonces, esto es un motivo por el cual podemos volvernos adictos al sexo o a alguna conducta sexual y a la comida. Y entonces, como la pornografía pues involucra la conducta sexual, pues entonces es muy fácil volvernos adictos a la pornografía. Fíjense, aquí también hay algo importante. Versiones altamente estimulantes de comida y sexo pueden engancharnos aún sin poseer susceptibilidad genética a la adicción a sustancias. Es decir, aunque nosotros no tengamos ningún antecedente familiar, genético, biológico de adicciones, fácilmente nos podemos volver adictos al sexo y a la comida. Pero aquí, hablando de la pornografía, hay algo muy importante también. A diferencia de otras adicciones, ¿no? Donde no vamos a poder tener disponibilidad todo el tiempo del estímulo, porque nos pueden llevar a la muerte. Es decir, un paciente que se droga con cocaína diario, en algún momento el cuerpo no lo va a soportar. Le va a dar un infarto, un evento vascular cerebral, se puede morir. Una persona si come intensamente todo el tiempo, pues va a llegar en algún momento que también ese organismo ya no lo va a soportar y también puede perecer. O en otros aspectos también, no tenemos todo el tiempo disponible comida o no tenemos todo el tiempo disponible drogas para consumir. Pero pasa algo interesante con la pornografía. La pornografía, pues, es un superestimulante que está siempre disponible, que es gratis, que se está renovando cada cierto tiempo, que se está modificando, porque vamos a ver que hay un montón de materiales pornográficos en Internet, de muchos tipos, ahora sí que para todos los gustos y sabores. Entonces, es gratis y siempre va a estar disponible. Entonces, eso va a facilitar que no haya un límite para dejar de consumirlo. Que no haya un límite para que yo vaya y vea ese material. Entonces, esta es una de las características importantes por la cual la pornografía, pues, fácilmente genera adicción, pues, en las personas que la consumen. Bueno, y algo también importante dentro de este aspecto es que prácticamente para consumir pornografía no tengo que hacer ningún
ningún esfuerzo más que abrir mi celular, ponerle ahí en el Google y ya. A diferencia de ir a comprar comida, de ir a comprar la droga, de ir a buscarla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente no tengo que hacer nada para tener el estímulo ahí. Uh-huh. Vamos a ver entonces, aquí como los cambios que se van dando en el cerebro inducidos por la pornografía. Uh-huh. Entonces, algo importante, la pornografía, específicamente de Internet, porque es ahora en la actualidad donde pues se vende, se expone este material, proporciona novedad, fíjense, proporciona novedad. Y no solo es una novedad al extremo, ajá, que se puede seguir mirando y mirando, y se pueden seguir mirando imágenes diferentes, ajá, en cada ocasión, o sea, nuevos estímulos diferentes en cada ocasión, tanto como uno desee, ¿no? Entonces, esto genera una liberación de cantidades de dopamina, pues que son muy intensas. Uh-huh. Y eso es lo que diferencia la pornografía de Internet de la pornografía, pues y que hubo en tiempos anteriores. En tiempos anteriores, pues, se veía a escondidas y se veía de vez en cuando, ¿no? En la actualidad, pues se ve a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, uno puede acceder y verlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que les mencionaba, en la pornografía vamos, fíjense, normalmente la evolución es que se va cambiando de estímulos, ¿no? Uh-huh. Vas encontrando nuevos actores, nuevas prácticas, y normalmente estos nuevos estímulos son intensos, ¿no? Van incluyendo conductas más importantes, más choqueantes, digamos así, ¿no? O se van encontrando nuevos géneros. Uh-huh. En realidad en Internet no hay límites para las prácticas sexuales que se puedan llevar a cabo. Uh-huh. Hay prácticas muy extremas. Y todas, cada vez que se visualizan, generan una liberación muy intensa de dopamina. Uh-huh. Entonces cumple, bueno, estas son el ciclo, ¿no? De declinación de dopamina, ¿no? De los receptores de dopamina, perdón, relacionados a la adicción, ¿no? Acá, bueno, se empieza con el estímulo, hay una liberación muy importante. Uh-huh. Se sigue consumiendo. A lo largo de todo esto se va consumiendo, ¿no? Se va consumiendo el material, ¿no? Luego va habiendo una respuesta más disminuida. Por la regulación de receptores va habiendo una respuesta al estímulo pues más baja, ¿no? Luego viene un craving, una necesidad de volver a consumir ese estímulo. Ajá. Como ya no me genera la misma respuesta, fíjense, aquí el estímulo debe de escalar, debe de aumentar para que yo tenga una respuesta similar a la que tuve anteriormente. Entonces relacionado a la pornografía, pues debo de consumir material más intenso para que me genere una respuesta a la que ya había experimentado. Y luego lo que pasa es que hay incluso menos respuesta placentera. Ajá. Hay un craving más intenso y luego otra vez tengo que escalar, ajá, en el tipo de estímulo que visualizo para que me genere placer, ¿no? Entonces, esto es lo que explica lo que sucede en el consumo de pornografía. Ya les decía, al inicio se van consumiendo los géneros más simples, como es nada más la visualización de imágenes, ¿no? De personas desnudas solas, ¿no? Posteriormente va evolucionando la relación sexual, ¿no? Posteriormente otros géneros que ya incluyen, por ejemplo, violencia, u otras prácticas dentro de la pornografía, ¿no? Normalmente va evolucionando. Uh-huh.
Dentro de los factores psicológicos tenemos también, pues, las teorías del condicionamiento clásico u operante, lo que les mencioné hace ratito, una asociación accidental reforzada por repeticiones y fantasías, ¿no? Que cachen al niño, que cachen al niño masturbándose y él tenga placer, él lo va a repetir normalmente. Dificultades para generar intimidad y habilidades comunicativas, es decir, las parafilias se da más en personas que son poco empáticos y solitarios. Uh-huh. Distorsiones cognitivas respecto a lo sexual, es decir, individuos que culpan a la víctima del acto, ¿no? Es decir, que interpretan o que piensan que la persona se excita igual que ellas al ejecutar una conducta parafílica, ¿no? Como en el exhibicionista, ¿no? Que puede decir, si yo le exhibo mis miembros, seguramente ella va a sentir la misma excitación que yo siento, ¿no? Fíjense, Freud mencionaba que hay alteración en alguna de las fases, esto de la interacción entre individuos para el acto sexual, ¿no? Que hay alguna alteración de estas fases, la fase de localización, es decir, cuando vemos a una persona, la fase de interacción, cuando interaccionamos con ella previo a un acto sexual, la táctil cuando ya hay interacción física y la copuladora, estas son las fases para llevar a cabo un acto, ¿no? Pero este autor menciona que hay alteración en alguna de estas fases. Uh-huh. Acá el psicoanálisis las interpreta como producto de un psicotrauma que determina fijación, regresión o desplazamiento en el curso del desarrollo de la libido. Uh-huh. Es decir, la relaciona con eventos traumáticos. También digo, por eso se pone aquí dentro de los factores psicológicos, porque también ya está estudiado que pacientes que sufrieron algún tipo de trauma de esta índole, pues suelen desarrollar parafilias. Uh-huh. Para los conductistas se originan por aprendizajes inadecuados y por imitación, es decir, por lo que vimos con los hermanos, con los primos en la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para Moni son desviaciones producidas cuando los adultos castigan y humillan a los niños. Es decir, por el castigo por la humillación se generan las parafilias. Según, estas teorías y factores psicológicos. Uh-huh. Y ahora, muy bien, rápidamente vamos a mencionar algunas características de Internet, ¿no? Obviamente, pues, estamos hablando de la pornografía en Internet, pero voy a mencionar algo importante. Uh-huh. Dentro de algunas parafilias que son las más graves, no las encontramos, obviamente, en lo que consideramos pues, la red superficial, ¿no? Hay algunas áreas de la Internet específicamente donde se venden este tipo de materiales, ¿no? O se distribuyen o se comparten este tipo de materiales. Aunque déjenme decirles que, bueno, hoy en día, justamente una de las plataformas más importantes para el intercambio de material ilícito, pues es Telegram, ¿no? Por eso recientemente ha estado, pues como en investigación, uno de sus creadores, ¿no? Justamente porque es una de las redes o plataformas que más se utiliza para el intercambio. También, pues, ha habido casos bien identificados de material ilícito, pues en Facebook, fíjense, en foros o comunidades de Facebook, y obviamente, pues, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, son como los principales. Tenemos, bueno, Internet, pues es la red informática mundial, descentralizada, pues que se forma de la conexión directa entre, pues, múltiples computadoras mediante protocolos especiales de comunicación. Y bueno, esta es una grafiquita que, bueno, una imagen que me gusta mucho porque representa de manera muy general cómo se suele dividir al Internet, ¿no? Tenemos aquí la red superficial, que bueno, acá tenemos la red superficial, se considera pues la red limpia,
¿no? Que es el conjunto de todos los sitios, bases de datos, servicios, mensajería, etcétera, que están accesibles al público en general, que podemos acceder a través del buscador de Google, ¿no? A eso se refiere la red superficial, la que todos pueden ver, ¿no? Tenemos ya como tal la que es considerada la Deep Web, ¿no? La Deep Web es todo esto, es todo esto. Ajá, también se llama red invisible o hidden web, y es todo el contenido de Internet que ahora sí que de manera sencilla o cualquier persona no puede acceder, pues ya que tiene alguna tecnología aplicada o, no, o sus contenidos no están indexados en los buscadores. Uh-huh. Y bueno, en ella podemos encontrar pues bases de datos académicas, bibliotecas, es decir, todas aquellas bases de información o de datos en los cuales pues no puedas acceder sin contraseña, por ejemplo, ¿no? Deep Web se puede considerar, por ejemplo, todo lo que tengo oculto en mi Google Drive. Nadie puede acceder a él. Lo que hay en mi correo electrónico, ¿no? O la información que hay en mi cuenta de banca digital, etcétera, ¿no? Todo eso entra dentro de la red oculta. Ajá. Aquí vemos que no necesariamente, pues, debe haber material ilegal, ¿no? Porque todo el mundo tenemos cosas personales resguardadas en alguna plataforma, ¿no? Pero bueno, esta parte es que no es accesible a, pues, a todas las personas. Uh-huh. Y tenemos la última parte, que es la Dark Web. Uh-huh. Ya les decía que es una parte que se considera dentro de la Deep Web, que bueno, tampoco se indexa dentro de los buscadores, pero aquí se agrega un punto de complejidad, ¿no? La capa de aplicación donde se desarrolla implementa sistemas de cifrado, enrutamiento particulares y robustos cuya finalidad es impedir que cualquiera pueda acceder, pero también dar anonimato, ¿no? A los miembros y al contenido que se comparte, ¿no? Uh-huh. Utiliza, perdón, protocolos y direcciones IP específicas, ¿no? De otros sistemas informáticos que no son accesibles o a través de los cuales se puede acceder solamente con programas o navegadores especiales. Uh-huh. Pero dentro de estas plataformas, dentro de esta dark web, también hay buscadores. Ajá, también hay buscadores que permiten localizar páginas o localizar contenidos. Uh-huh. Ahora sí que dentro de de este contenido, ¿no? Menciona acá lo que es la red Tor porque es uno de los mecanismos uh-huh, de los sistemas uh-huh, que se utilizan para acceder a la dark web específicamente, a la parte más profunda de Internet. Uh-huh. Y utiliza hay algunas situaciones informáticas que permite que no cualquiera pueda acceder a ese contenido, ¿no? A esa parte de Internet. Uh-huh. En primera, pues se necesita un navegador específico. Uh-huh. Se necesitan otras situaciones como los VPNs para enmascarar IPs. Ajá. Pero algo importante acá de esto es que no sucede lo mismo que sucede en la red normal. Cuando en la red normal yo me conecto, por ejemplo, al servidor de Google, Google puede identificar pues toda mi información, ¿no? Desde el nombre de mi computadora, el usuario, el navegador, la geolocalización, etcétera. O sea, puede identificarme, ¿no? En las redes como la red Tor que se utilizan para ingresar a la dark web, hay otro tipo de mecanismos y herramientas informáticas que impiden identificar quién envía una solicitud. Esto es algo importante, o sea, es muy difícil identificar quién envía una solicitud porque
Fíjense, pasa por muchos nodos, es decir, yo mando una solicitud a este servidor, pero antes de llegar a este servidor debe de pasar por muchos nodos, los cuales no pueden, tampoco saben de dónde proviene. Solo saben que es para ellos la información, pero no saben o no pueden identificar en primer lugar el contenido de la solicitud y en segundo lugar de dónde proviene. Entonces esto es lo que hace muy robusto este sistema, o hace o facilita pues que una persona no pueda ser identificada, o que un sistema de donde se da una solicitud no pueda ser identificada, ¿no? Entonces, esto es algo importante de este sistema. Y bueno, entonces, de manera general, el ciberespacio, el Internet, relacionado a lo forense, pues tiene varias características. No está situado en un sitio concreto, implica la libertad del usuario, es decir, cada quien puede hacer lo que quiera en Internet, no es centralizado, no existen nodos centrales, es global, colectivo o popular, es decir, pues prácticamente todo el mundo utiliza Internet. Internet también facilita pues el anonimato, favorece el anonimato, y bueno, son sistemas, ¿no?, que normalmente se están modificando, ¿no? Vemos que en los últimos años, rápidamente, en un año y medio, todo pasó a convertirse o a incluir sistemas que incluyen inteligencia artificial, ¿no? Rápidamente va cambiando. ¿Cómo aplican estas teorías en el Internet, ¿no? Fíjense, se aplican también las teorías del delito en el Internet. Nos dice que un crimen puede ocurrir cuando un posible infractor y un blanco posible pues se reúnen en un lugar y tiempo específicos sin que haya un guardia o capaz presente. Esto es importante entonces porque al tener estas situaciones o estas características, es decir, que no sea centralizado, que implique la libertad, que facilite el anonimato, pues va a facilitar el Internet que se cometan delitos en Internet. Y más dentro de los subsistemas en los cuales no hay posibilidad de identificar a la persona que comete el delito, ¿no? Entonces es muy fácil en realidad que se cometan delitos en Internet. Y esto entonces explica cómo hay tanto material ilegal respecto a las parafilias o a lo sexual en Internet. Hay muchísimo material. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas, fíjense. En cuanto al uso de la pornografía, alrededor de 2.000 estadounidenses se considera adicto a la pornografía. 40 millones de estadounidenses visitan regularmente sitios de pornografía. 35% de todas las descargas de Internet están relacionadas con pornografía. 35%, casi 40%. 34% de los usuarios de Internet han experimentado una exposición no deseada a contenido pornográfico a través de anuncios. Es bien común que entras a una página y te sale ahí un anuncio que tiene que ver con pornografía, ¿no? 95.5, fíjense, dentro de algunas encuestas que se han hecho, han arrojado que 91.5% de hombres han utilizado pornografía, y 60.2% de mujeres han igual utilizado o visualizado pornografía. Cada segundo, 32.300 usuarios ven pornografía infantil en Internet. No, perdón, pornografía en Internet, perdón. $3,100 se gastan en pornografía cada segundo, fíjense. Se gasta mucho dinero, es una industria millonaria la pornografía también. Cada minuto, 2.5 millones de personas visitan sitios de pornografía y diariamente, aquí sí hay algo importante, 37 videos pornográficos son creados en Estados Unidos, 2.4 billones de emails con contenido pornográfico son enviados y recibidos, 68 millones de consultas de búsqueda relacionadas con pornografía, alrededor del 25% de las búsquedas, es decir, 116,000, están relacionadas con pornografía infantil. Aquí sí, entonces,
vemos cómo dentro de esta situación pues hay una alta prevalencia, ¿no? de búsquedas de consumo. Uh-huh. Ok, fíjense, dentro de la industria pornográfica, 79% de los artistas, de los actores, perdón, y actrices, pues han incursionado en consumo de cannabis y 50% en éxtasis, 88% de los videos pornográficos incluyen agresiones físicas o agresiones verbales. Es de los más comunes el contenido violento pornográfico. 1 de cada 3 videos en Pornhub son violentos. El 50% de los videos de Pornhub son incestuosos en cuanto al título de contenido, es decir, hay esta parte como que es muy solicitada, ¿no? O muy buscada esta fantasía, ¿no? En 2019, pues se reportan 69.1 millones de material sobre abuso sexual infantil. Uh-huh. Algo importante también. Y bueno, vamos a empezar a describir rápidamente, solamente las voy a mencionar, como les decía, no vamos a pasar a explicar cada una a profundidad ni su tratamiento, solo de manera muy general, porque, bueno, tenemos que abordar nosotros la parte forense como tal. Es muy común el voyeurismo. Hay dentro de estas plataformas hay muchísimo contenido de voyeurismo, donde pues una persona filma o fotografía a otro individuo sin su consentimiento en circunstancias en la que una persona debería tener privacidad. Hay algunas prácticas, ¿no? Como el upskirting, que son videos en los cuales pues hay un individuo masculino alzándole la falda a una persona en un entorno público, ¿no? Y obviamente sin su consentimiento. Esto hay que entender que estas son parafilias. Ajá. Entonces, también otra práctica que era el de bajarle las blusas pues, a una persona para que se expusieran sus senos, ¿no? Entonces, se encuentra este material en internet, ¿no? Digo, yo espero que ya no haya nada de eso, pero bueno, se reporta que es uno de los principales, ¿no? Y también esta práctica, ¿no? De filmar o fotografiar a alguien mientras se desnuda en un baño, mientras está haciendo del baño o en los gimnasios, etcétera, ¿no? Son, como se dan cuenta, pues todo esto es ilegal. Ajá, incurre en lo que es un delito. Pero sí hay este material y es uno de los materiales que más se comparte, pues, ya les decía, en las plataformas o incluso en internet, ¿no? Y obviamente, donde fácilmente se encuentra, pues, es en la dark web. Exhibicionismo, ¿no? Es envío de imágenes. Normalmente en internet se da como envío de imágenes no solicitadas a otra persona y sin un acuerdo o consentimiento previo. Es decir, que la persona que tiene la parafilia o que comete esta situación, pues está enviando a desconocidos imágenes sexuales, ¿no? Se experimenta comúnmente en espacios públicos y bueno, hay varias prácticas que hay identificadas hoy en día, como el airdrop o a través de Wi-Fi, Bluetooth o Zoom, ¿no? Sin el consentimiento. Hay algo que, bueno, es el flasheo cibernético, que es una práctica, ¿no? Un método informático a través del cual yo logro conectarme vía Bluetooth sin el consentimiento a otro dispositivo y le empiezo a mandar material. Ajá. Tenemos otras prácticas como la coprofilia, ¿no? Que se refiere pues a la excitación sexual al ver, oler o manipular heces, así como fantasear con otras personas que realizan estas actividades. Y bueno, es uno de los materiales, bueno, de las parafilias que también se encuentran en internet. Tenemos la biastofilia, que es una parafilia depredadora en la cual el deseo sexual y la facilidad para conseguir un orgasmo dependen del ataque sexual sorpresivo
y sin consentimiento de la víctima aterrorizada por parte de un extraño. De esto hay mucho material ilegal, es decir, material prácticamente pues, de violaciones en las plataformas y en la dark web, ajá, pero también hay mucho de este material en plataformas, digamos, legales de pornografía que representan este tipo de situaciones. O sea, hay plataformas que representan pues estas parafilias, ¿no? También pues se encuentra material relacionado a la gerontofilia. Obviamente pues es la preferencia y atracción sexual por personas de mucho mayor edad que uno mismo. Fíjense, algo importante dentro de esto es que pues como digo, a mí se me hace algo muy, muy fuerte el exponer a un adulto mayor, ¿no? A este tipo de prácticas, ¿no? Tan solo sí se logra encontrar en internet material de adultos mayores, principalmente mujeres, que mantienen relaciones sexuales eh, con adultos más jóvenes, ¿no? Para mí se me hace algo grave porque, pues, ¿cómo se puede exponer a un adulto mayor a este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, es material que también se encuentra en Internet. Ujú. Esta parte de la hibristrofilia, excitación erótica relacionada con tener una pareja que sabe que ha cometido un ultraje o crimen, también se encuentra material de ajá. Algunas otras prácticas como la olfactofilia, ¿no? Parafilia, que consiste en la excitación sexual a través de los olores corporales, en ocasiones asociado a la transpiración y el olor de los genitales. Ujú. También hay material de necrofilia. Sabemos que es la atracción sexual por los cadáveres. Ujú. También hay mucho material de esto en algunas plataformas. Ujú. Algunas otras prácticas parafílicas, como son la urolacnia, en la cual la excitación sexual se produce por la visión de una persona que orina, siendo orinado por otra persona, o más raramente la excitación sexual se obtiene introduciendo objetos extraños en la uretra. Ujú. Lo que en las plataformas de pornografía se conoce como la lluvia dorada también, ¿no? Hemetofilia, ¿no? Placer sexual ante la exposición de vómitos. A esta práctica pues se le conoce en internet como la ducha romana. Ajá. Y bueno, pues los hemetofílicos encuentran el placer, el goce, cuando se les vomita encima, cuando se revuelcan en fluidos regurgitados de otras personas, o también cuando lo visualizan, ¿sale? Hay material también de incluso en las plataformas legales de internet. Tenemos la fratilagnia, ¿no? Que es la atracción por las relaciones sexuales incestuosas o al imaginar tener sexo con un hermano o hermana, ¿no? Ya les comentaba que es uno de los materiales más expuestos ahí en Pornhub, ¿no? En esta plataforma pornográfica. Ajá. Y la somnofilia, que es la excitación por despertar a un desconocido con caricias eróticas, incluyendo pues algunas prácticas sexuales como el sexo oral, ¿no? Es decir, material en la cual la persona está durmiendo y lo sorprendes con algún tipo de estímulo sexual, ¿no? Hay material también de este. Uh-huh. Dentro del fetichismo, pues pueden haber, o más bien hay muchísimo material en internet de diversos gustos, de diversas prácticas. El fat fetichism, que es la atracción sexual dirigida hacia personas con sobrepeso u obesidad, debido principalmente a su peso y talla, es decir, les excita esta condición de una persona. La mecanofilia, que es un tipo de parafilia en la cual se siente una gran atracción sexual hacia máquinas, sobre todo hacia los coches o vehículos de 4 ruedas, ¿no? Acá hay un ejemplo. Se llegan a subir videos de este tipo donde un individuo está, pues, teniendo excitación sexual ahí con el automóvil, ¿no? Sí, con un vehículo, ¿no? La podofilia, uno de los más comunes, el placer se genera con besar, tocar, acariciar, lamer, oler, chupar los pies. Hay mucho material de esto también. Hay otro tipo de materiales, ¿no? Que pueden estar dentro de lo legal,
pero también prácticas que están dentro de lo ilegal, ¿no? El crush fetish es un fetichismo, es una parafilia en la que consiste en el aplastamiento con los pies, ajá, que puede ser desde alimentos, desde objetos, y lo más grave es hasta animales, como insectos. Pero hay un tipo de fetichismo que se encuentra relacionado a esto en Internet, que consiste en el aplastamiento de animales como gatos, conejos, perros incluso, con los pies hasta ocasionarles pues la muerte, ¿no? Prácticamente hasta destruirles el cráneo o destruir los huesos del animal, este, y obviamente ocasionar su muerte, ¿no? Este es uno de los materiales más, ahora sí que más delicados, ¿no? Y que obviamente representan un delito muy grave, el asesinato de, este, de animales y que se distribuye principalmente en la dark web, ¿no? Había foros anteriormente, digo, afortunadamente ya no se encuentran esas páginas, ya las cerraron, donde, fíjense, había una página exclusivamente para distribuir este material, una página que en la dark web se llamaba Animal Nightmare, ¿no? Eh, pesadilla para los animales, ¿no? Donde se subía todo este tipo de material violento, ¿no? Sobre animales, ¿no? Y que obviamente pues era uno de los materiales más consumidos, ¿no? Y que por lo tanto pues se vendía pues a costos elevados, ¿no? Porque era muy solicitado, ¿no? Tenemos otro tipo de prácticas como la acrotomofilia, ¿no? Que es la atracción sexual por personas con miembros amputados. Ujú. También hay mucho material en las plataformas legales, ¿no? De relaciones sexuales con amputación de algún miembro o con alguna discapacidad, ¿no? La zoofilia, ya les decía, el uso de animales en la práctica sexual, y les mencionaba que también la zoofilia puede, en algunas situaciones, incurrir en delitos, ¿no? O en situaciones pues violentas, ¿no? Como el sadismo, el asesinato y la tortura de animales. Y esta es la página que les mencionaba, ¿no? Donde se distribuía todo este tipo de material violento sobre animales. Ujú. Bueno, ya les decía, una de las más comunes, la pedofilia. Les mencionaba acá que incluso se llegaron a identificar algunos casos de pedofilia en Twitter, Telegram, que es lo más común, algunos grupos en Facebook en los cuales incluso hubo detenidos, ¿no? Pero lo más importante y donde más se distribuye este material, pues es en la dark web, ¿no? Es una de los lugares donde más material hay. Incluso, digo, también ya están cerrados afortunadamente. Había foros dedicados a eso, específicamente dedicados a pornografía infantil. Y dentro de la dark web, de acuerdo a las estadísticas, pues también es uno de los materiales que más se busca, ¿no? Acá, dentro de la pedofilia, pues conocemos nosotros en Internet, pues el grooming, ¿no? Que es todo este proceso, método que el posible agresor, ¿no? Lleva a cabo para tratar de convencer, pues, a un menor con la finalidad de seducirlo, de convencerlo para tener algún encuentro o acercamiento, ¿no? Fíjense, se utilizan aplicaciones para manipular a menores, para que realicen actos sexuales, recompensarlos con monedas virtuales y luego publicar capturas de pantalla o grabaciones en línea para venderlos y distribuirlos como pornografía infantil, ¿no? Y fíjense, algo importante, en Amazon se llegó a encontrar, ¿no? Esta guía, ajá, la guía para el pedófilo, ¿no? Que es una guía, o que ahí se mencionaba de cómo, de estrategias para poder seducir a un menor. Vean,
hasta en estas plataformas públicas y toda esta parte, se llegó a encontrar este tipo de material, se llegó a vender este tipo de material. Bueno, encontramos también el sadismo, que ya les decía, puede ser, el sadismo en las plataformas de Internet puede ser actuado, ¿no? Material actuado en las plataformas pornográficas legales, pero también hay sadismo ilegal, ¿no? Es decir, asesinato, tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del ámbito sexual, ¿no? Entonces, sí hay contenido legal, pero también hay muchísimo contenido ilegal, como en esta plataforma que ya les mencionaba, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a ver que dentro del sadismo puede haber todavía situaciones más graves, ¿no? Sabemos que el sadismo, pues, es la perversión sexual de quien provoca su excitación cometiendo actos crueles en contra de otra persona, animal o ser vivo, yo diría. Hay otra práctica sexual, que es la denominada hardcore, ¿no? Que es una perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona o animal, ¿no? Y también aquí entra una forma particularmente extrema de pornografía infantil que incluye generalmente, pues, violencia degradante, daños corporales y asesinados relacionados con el abuso sexual infantil. Ajá. Tenemos, pues, este caso que es el más conocido, el de Gerard Scully, ¿no? Que fue el creador de varios videos, entre ellos el famoso video de Daisy's Destruction, donde se relata que, pues, hay una persona, una mujer adulta, ajá, violando y torturando a una menor hasta que le ocasiona la muerte, ¿no? Entonces es como este material justamente se distribuía en esta página que se llama Hurdecor, que era una página que, donde se subía material de este tipo, era específica para subir todo este tipo de material que incluía pornografía infantil, violencia y asesinato hacia menores. Dentro del masoquismo, hay muchos niveles de masoquismo dentro de la pornografía, pero sí es muy común encontrar materiales de este tipo, o sea, materiales en los cuales, pues, hay una verdadera agresión o daño hacia el propio cuerpo, ¿no? Que puede llegar hasta la amputación. O sea, hay mucho material en el cual, pues, un hombre se amputa, por ejemplo, el miembro, ¿no? El pene. Y es material que está, pues, este material no está en plataformas legales, pero sí se ha llegado a encontrar en muchos foros, plataformas como Facebook y Telegram. Otra práctica, pues, es la asfixiofilia, ¿no? De este también hay mucho material, pues es la asfixia que genera excitación sexual, ¿no? Por la sensación física que se siente. Ajá. Entonces, de este también, pues hay mucho material. La autosinofilia, que es, bueno, es una fantasía masoquista de ser asesinado. Esto se puede encontrar o se encontró en algunos foros de la dark web en los cuales, pues, una persona publicaba que quería ser asesinada. A eso se refiere, que le excitaba la idea de ser lastimado, torturado y asesinado. Por eso la pongo acá, porque se llegó a encontrar en algunos foros. Seguramente, pues, hay alguien que tenga esta fantasía en la actualidad. La vorarerofilia, que se caracteriza por la existencia recurrente de fantasías sexuales vinculadas a la idea de devorar o ser devorado en vida por otra persona, ya sea una parte o totalmente, ¿no? Y este es uno de los casos más famosos, ¿no? Había un foro en la dark web que se llamaba The Cannibal Café Forum, era un foro donde, pues, en teoría se juntaban se reunían personas para hablar, pues, de prácticas sobre canibalismo, ¿no? En este caso famoso, pues, ocurrió en 2001. Una persona
contactó a otra, publicó aquí en este foro, que quería ser comido, que quería ser devorado. Entonces, fue contactado con otra persona, perdón, para llevar a cabo esa fantasía, ese acto. Y entonces, pues, procede a haber canibalismo y asesinato, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí es real y posible todo este tipo de situaciones, ¿no? Como una fantasía puede llevar al asesinato de una persona. Uh-huh. Y ahora bien, dentro de lo que es la psiquiatría forense específicamente, que es pues nuestra área, las parafilias pues pueden entrar acá en México en el Código Penal, pues dentro de los delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual en el capítulo 2, ¿no? Como violación a la intimidad sexual, ¿no? En el capítulo 4, relacionados a la violencia digital y mediática, y en el título 8, ¿no? Que menciona delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Corrupción de menores e incapaces. También pornografía infantil y prostitución sexual de menores. Y también en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Algo importante es que, ya les decía, mucho del material que hay relacionado a parafilias, ¿no? Y a este contenido es ilícito, es ilegal y es un delito, ¿no? O sea, el hecho tan solo la pornografía infantil es un delito, no solo por la distribución del material, ¿no? Sino por el acto que se está cometiendo en contra de un menor. Entonces, así, como les decía, las prácticas parafílicas más graves, pues sí representan delitos. No solo se quedan en un trastorno parafílico, ya representan un delito, ¿sale? También entran dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal, como las agresiones, reglas comunes para lesiones y homicidio. Ya les decía que algunas parafilias sí pueden incurrir en homicidio o asesinato. Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Y delitos contra la moral y las buenas costumbres también. Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones, esto en caso de la necrofilia, por ejemplo, violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Esto anteriormente, ¿no? Código Penal para el Distrito Federal, al que realice actos de zoofilia se le impondrá una pena. Sabemos que ahorita ha habido algunas reformas en materia de maltrato animal, entonces ya también está más visibilizado, ¿no? Y bueno, como adición al artículo 419 bis al Código Penal Federal, expresa que la zoofilia es considerada una práctica de maltrato animal, ya que refleja la falta de empatía y compasión hacia los seres vivos. Tenemos, fíjese, entonces aquí, importante para la psiquiatría y para la psiquiatría forense, la paidofilia, pues sí puede llegar a concretarse la pederastia, que es como, o sea, la paidofilia, recordemos que es la parafilia, ¿no? Que es la excitación con menores. Y no necesariamente representa un acto o un delito. Pero puede llegar a concretarse la pederastia, que la pederastia sí es el acto sexual o algún acto de índole sexual con un menor de edad. Entonces puede llegar a haber pederastia, o sea, la persona con paidofilia puede concretar pederastia, violación, estupro o incluso homicidio. La necrofilia, pues exhumación, violación del sepulcro o del cadáver. Exhibicionismo, pues puede incurrir en corrupción de menores, el voyeurismo, delitos contra la intimidad de la persona, el froterismo obviamente como tal es un abuso sexual, la zoofilia, delitos contra la vida e integridad de animales, el sadismo, la asfixiofilia, la vorarofilia, pues en lesiones y pueden terminar en homicidio también, ¿sale?
Nosotros en la parte, ya estamos por terminar, en la parte de la evaluación, pues siempre tenemos que evaluar varias áreas, ¿no? La orgánica, es decir, el funcionamiento del individuo, físicamente, médicamente, cómo se encuentra, si hay alguna situación que pudiese facilitar la presencia o que lleve a un individuo a una conducta. Por ejemplo, ya les decía, en psiquiatría hay varias situaciones médicas y psiquiátricas que facilitan las conductas de índole sexual. El paciente con manía es un paciente hipersexual, es un ejemplo, ¿sale? Entonces, la parte médica, ajá. La parte cognitiva, es decir, pues toda la historia de vida de la persona, ajá, y quién es la persona, sus conceptos, sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es la persona? ¿A qué se dedica? Toda su historia de vida de la persona y el contexto en el cual se lleva a cabo una conducta. Ajá. Si es un contexto en donde aprovechó la persona que un menor estaba solo, que la otra persona quería llevar a cabo el acto, etcétera, etcétera. Como el caso que les mencioné, que una persona tenía la fantasía de ser devorado, y entonces la otra persona va y se lo come, ¿no? Entonces hay que evaluar el contexto en donde se ejecuta la acción, ¿sale? Entonces hay que evaluar todos los factores predisponentes, ajá, los factores que precipitaron, y bueno, los factores que mantienen el comportamiento parafílico, ¿sale? Uh-huh. Tenemos que hacer pues toda la historia psicosexual para identificar. Nosotros en la parte psicosexual tenemos que ampliar lo más que podamos, ¿no? Desde las primeras experiencias sexuales, la educación sexual, las primeras fantasías, etcétera, etcétera. Tenemos que ampliar lo más que podamos. Entonces, identificar problemáticas sexuales, aquí ya les decía, uh-huh. Prácticas sexuales, fantasías, sueños, cómo se dan sus relaciones íntimas durante la niñez y adolescencia, ¿sale? Porque hay menores que llegan a tener relaciones o prácticas. Hay algunas prácticas dentro de la infancia o del desarrollo que pueden considerarse normales. Hay algunas que no, pero sabemos que el abuso sexual, ¿no? Todas las situaciones relacionadas a violencia sexual, pues tienen una alta prevalencia aquí en México, ¿no? Entonces hay niños que sí están expuestos a prácticas sexuales desde edad muy temprana, ¿no? Relaciones íntimas durante la adolescencia y si es adulto, pues obviamente durante la adultez. Ajá. ¿Cómo son sus relaciones sociales de manera general con otros individuos y cómo se relaciona en el ámbito, pues, de cortejo, ¿no? En el ámbito de pareja, incluso, ¿no? ¿Cómo son y fueron sus primeras relaciones sexuales? Ajá, y cómo son, ¿no? Si logramos identificar experiencias desviadas, ¿no? En el contexto, en el pensamiento o en los sentimientos. Uh-huh. ¿Cuáles son sus fantasías eróticas? ¿Con qué se excita? Ajá. La secuencia de la conducta parafílica, perdón. Ajá. Cómo la crea, cómo la planifica, si hay tentaciones, ¿no? El grado de tentación, si hay una situación óptima para llevarla a cabo, ajá, y cuál es la acción de la conducta parafílica. No todos ejecutan la misma acción en una misma parafilia. Ajá. Es tan variable como la persona, ¿sale? Y cómo son sus relaciones de pareja, ajá, también algunos aspectos como la fertilidad, es decir, fíjense, una persona que no puede tener hijos puede desarrollar parafilias, la persona que tiene impotencia sexual, hay algunos casos de asesinos seriales que tenían impotencia sexual y que también desarrollaron parafilias, etcétera, ¿no? Y otros aspectos como el uso de drogas, comunicación, ¿no? La comunicación en la familia, etcétera, ¿no? Hay otras herramientas de evaluación como la estimografía de pene, ¿no? En casos específicos y bajo petición judicial. Es una técnica, ¿no? En la cual se utilizaba un plastimógrafo, que es un aparato capaz de captar las variaciones en el diámetro del pene, ajá, y por ende del flujo sanguíneo, ¿no? Se utilizaba o se llegó a utilizar para
por ejemplo, para pedófilos, ¿no? El problema de su uso es que pues no puedes, no se puede valorar esto sin tener material ilegal, ¿no? Y entonces eso también representa un delito, ¿no? La poligrafía, ajá, que se utilizaba justamente, al contrario, en mujeres, para ver la congestión a nivel vulvar, ¿no? A nivel del aparato reproductor femenino, ¿no? Ante un estímulo. Ajá. Cuestionarios específicos sobre sexualidad y autorregistro para pensamientos espontáneos, tentaciones o comportamientos parafílicos. Hay algunas herramientas e instrumentos que se pueden utilizar para la valoración. Uh-huh. Y bueno, ya por último, tenemos siempre que hacer el diagnóstico diferencial nosotros, ¿sale? Fíjense, todas estas situaciones que menciono acá son situaciones que pueden incluir conductas sexuales, ¿no? Que se pudieran confundir con parafilias. Ya les decía, en las discapacidades intelectuales, ¿no? Por la incapacidad de comprender y de controlar el impulso, pues suelen incurrir mucho en conductas sexuales, ¿no? Como tocar a otra persona, ¿no? La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, obviamente, como hay una alteración de la integración de la realidad, pues puede haber algunas conductas inadecuadas. El trastorno obsesivo compulsivo, que ya les decía, una de las principales obsesiones o de las más comunes son de índole sexual en el trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, sí puede haber algunas conductas. Trastorno bipolar, en la manía están hipersexuales, en la intoxicación por sustancias, obviamente por la alteración de la integración de la realidad o por el efecto de algunas sustancias como los estimulantes, ¿no? Que pueden facilitar la conducta sexual, ¿no? Trastornos de personalidad como el trastorno límite, sí puede haber algunas conductas sexuales importantes. Obviamente, ya les decía, en el trastorno psicopático y en el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial. Uh-huh. Ya les decía que hay algunas parafilias que sí van acompañadas, es decir, que la persona que tiene la parafilia también es psicópata o también es antisocial. Ajá. Entonces siempre hay que hacer como esa diferenciación. Muy bien. Entonces, pues doy por terminado el tema. No sé si haya alguna duda o pregunta. Pues yo creo que de alguna manera sí había aquí en el chat algunas preguntas, pero creo yo que conforme fue exponiendo, se resolverían varias de ellas, porque una es cómo influyen las redes sociales y el anonimato en Internet, de alguna manera la contestó. La pornografía en la actualidad, que es muy accesible, también la contestó. Entonces, como ya estamos sobre tiempo, estimado doctor Josué Martínez Rico, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este cuarto maratón pericial forense, y pues seguiremos ya posteriormente abordando estos temas que da el pie, porque efectivamente usted estaba hablando de la pedofilia y del pedófilo, que hay dos formas en las que se pueda ver, ¿no? No todo el contacto que se tiene con menores te hace un pedófilo, o de hecho hasta el concepto es muy polisémico, en el sentido que la misma pedagogía es aquel que conduce, lleva al niño o que tiene al niño. Recordemos que con los romanos, con los griegos, de hecho era un estatus tener a su mancebo con el que se tenía la relación sexual. Entonces, recordemos que la criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, que varía de tiempo y lugar. Si para el siglo IV antes de Cristo
un niño con malformación era lanzado desde un monte porque era imperfecto y no se podía aceptar en la Grecia de Atenas y en la Grecia de Esparta, donde se cultivaba la belleza, entonces era aceptado deshacerse de ese niño en el siglo IV antes de Cristo. Tiempo, lugar, Grecia. Sin embargo, México 2024, quien prive de la vida a un menor, pues es genocidio. Entonces, abordaremos más en forma el tema y nuevamente agradezco mucho su participación.